Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Un extraño encuentro. Timmel estaba cazando. Sostenía su lanza entre sus manos de 6 dedos y usaba sus 6 patas para moverse por el bosque. Gracias a sus muchos ojos, tenía una visión excelente del bosque que lo rodeaba. Los árboles ya comenzaban a perder sus hojas y necesitaría la carne de un desvela o algo de tamaño similar para que su familia pudiera pasar el invierno. Por suerte, las hojas naranjas y crujientes de los árboles creaban el entorno perfecto para rastrear y cazar animales grandes. Levantó la coraza que cubría su torso y esperó a que un sonido llegara a sus oídos. Esperó en silencio durante minutos. Nada indicaba la presencia de animales cerca. Tan cerca del pueblo, hubiera sido afortunado de atrapar algo. Supuso que tendría que buscar más allá de las colinas, entre ellas y el gran lago salado. Después de haber cruzado las colinas, Timmel barrió la zona buscando un desvela o un tablik. Estaba a punto de rendirse cuando tropezó entre el bosque y vio una criatura desconocida de pie en un claro, justo al lado de un árbol. Lo desconocido no se parecía a nada que Timmel hubiera visto antes. Con solo 4 extremidades, usaba 2 de ellas para mantenerse erguido y aparentemente las otras 2 para comer, ya que arrancaba unas hojas de un árbol junto al que estaba. No tenía coraza, su cuerpo entero estaba cubierto de una piel negra y flexible. No podía observar ojos ni oídos, así que probablemente aún no lo había detectado. Timmel estaba fascinado por la criatura y habría querido observarla durante horas, pero el sol que se desvanecía le recordó que no le quedaba mucho tiempo. ¿Podría cazar a la criatura? Seguramente sí. Tal vez era más alta que él, pero no tenía defensas como una coraza. Entró con cuidado al claro, procurando no hacer mucho ruido. Aparentemente falló, ya que la criatura se giró y lo miró. Timmel decidió lanzarse sobre su presa. Corrió hacia aquella cosa extraña, cuando una especie de roca brillante apareció en las extremidades superiores de la criatura. No parecía afilada, así que Timmel siguió corriendo y casi alcanzó a la criatura cuando el sonido de un trueno llegó a sus oídos. El dolor estalló en su cuerpo. Miró hacia abajo y vio un agujero en su ropa. Fuera lo que fuera, él sobreviviría. Se acercó aún más a su objetivo, y otro sonido atronador le llegó a los oídos. El dolor en el costado de su cuerpo aumentó considerablemente, y volvió a mirar hacia abajo. Grietas habían aparecido en su coraza. Timmel sabía que una coraza rota significaba una muerte lenta y segura. Intentó un último esfuerzo desesperado por derribar a la criatura, pero fue inútil. Se desplomó y el impacto terminó de dañar su coraza. Miró hacia arriba a esta criatura que estaba de pie sobre él. Lo había atacado desde la distancia, con rayos. Solo podía ser un dios, o algún otro tipo de ser sobrenatural. Y él, tontamente, lo había atacado. Y ahora estaba muriendo por ello. Esos fueron sus últimos pensamientos antes de perder el conocimiento. Timmel despertó. Estaba recostado en una cama, mucho más suave de la que tenía en casa. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado ahí? ¿Qué había pasado? Entonces recordó su encuentro en el claro, la extraña criatura sobrenatural y su coraza agrietada. Se había desmayado del dolor, lo que significaba que debía estar muerto. ¿Este era el más allá del que hablaban los ancianos? Si era así, entonces, ¿por qué aún sentía dolor? Sus brazos y piernas estaban atados con una gruesa cuerda larga y no podía moverlos en absoluto. Miró hacia abajo a la grieta de su coraza. Ya no estaba ahí. Solo había un pequeño abultamiento que recorría toda la posición anterior de la grieta que era visible. La grieta en sí se había sellado. ¿Cómo era esto posible? ¿Las corazas rotas por completo no podían sanar? Observó su entorno. Estaba en una habitación con paredes de color nieve. El material no era roca ni madera, ni ningún otro que él conociera. Tal vez era similar al arma que la criatura había usado contra él, pero no estaba seguro. De repente se abrió un agujero en la pared y otra criatura de 2 piernas entró, vestida con lo que parecía ropa de color nieve. Su aspecto era extraño.
Tenía una cabeza completamente distinta a la de la criatura del claro, y también sus dedos eran diferentes. La criatura miró a Timmel, luego miró una placa plana hecha del mismo material que la pared, movió la cabeza de un lado a otro, y luego salió nuevamente de la habitación. Timmel concluyó que debía estar en el más allá, o en el dominio de los dioses. Si el dios que había conocido podía herirlo con rayos, entonces también debería haber uno capaz de sanar su coraza. Pero, ¿por qué? Él había atacado a un dios. ¿No debería esto ser un delito castigado con la muerte? ¿Acaso lo habían sanado solo para asegurarse de que sobreviviera hasta enfrentar su juicio? Se estremeció. Tenía que salir de ahí, aunque eso significara que lo matarían después. Timmel se concentró. Ahora podía ver las líneas finas que indicaban un paso en la pared. Entonces el paso se abrió de nuevo, y el dios de las tormentas, aquel al que había atacado, apareció en la habitación. Lo miró con su rostro sin ojos. Luego lo tomó por las piernas y lo cargó sobre su hombro. Timmel entró en pánico. No estaba preparado para morir tan joven. Solo podía mirar atrás mientras se alejaban de la cama y atravesaban el pasaje. Marcharon a través de una casa gigantesca, con luces mágicas y aberturas que no dejaban pasar nada. No había nada que ver fuera. Timmel vio a alguno de los otros dioses, todos ellos visiblemente distintos entre sí. Luego, el que lo cargaba pasó por otro pasaje, hacia una pequeña habitación con 2 asientos a los lados. Lo lanzó en el asiento, asegurando su cuerpo en posición con cintas planas y anchas, y el dios se sentó en el otro asiento. Entonces, un fuerte sonido metálico recorrió la habitación, y Timmel quedó repentinamente sin peso. Aprovechó el momento para mirar por la abertura justo a su lado, y vio un gran anillo en forma de media luna con los colores del agua, las hojas y la madera. Poco a poco se hacía más grande mientras lo observaba. ¿Era así como los dioses veían el suelo? Entonces giró a su izquierda, y vio a la criatura tocando una pared llena de luces y protuberancias de colores distintos. De repente fue presionado contra su asiento. El peso repentino le quitó el aliento y luchó por recuperar el aire. Esto duró unos 10 segundos antes de volver a estar sin peso. Los siguientes minutos transcurrieron en silencio. Timmel no podía hablar con su acompañante y ni siquiera estaba seguro de que le respondiera. Así que los dos simplemente se sentaron ahí, en silencio. Timmel comenzó a sentir un poco de peso y fue lentamente presionado otra vez contra su asiento. Miró por la ventana y vio llamas rugiendo alrededor de la habitación en la que estaba. Timmel gritó, y de forma instantánea una mano se apresuró a cubrirle la boca y lo obligó a callar. Intentó apartarla, pero sus brazos seguían atados. Se vio obligado a observar cómo las llamas se hacían cada vez más intensas y cómo lo presionaban con más fuerza contra su asiento. La sacudida, la presión, todo aumentaba, y Timmel se preguntaba qué lo mataría primero, las llamas, los golpes o la fuerza. Después de lo que pareció una eternidad, estas llamas disminuyeron y comenzó a sentirse más liviano. Le quitaron la mano de la boca y pudo volver a respirar con normalidad. Miró a la izquierda y vio que la criatura mantenía la mirada fija en la pared iluminada. Entonces, esa misma fuerza lo volvió a presionar contra su asiento y fue sacudido una vez más. Recuperó el aliento con rapidez y luego volvió a mirar a la izquierda. ¿Por qué estaban tan tensos? Entonces se escuchó un estruendo proveniente de abajo. Sonaba casi como un trueno, pero continuo y más fuerte. Se hizo cada vez más y más fuerte, hasta que de pronto cesó y todo quedó en silencio. Estaba recostado en su asiento y su peso volvió a ser normal. Su vecino de asiento también lucía mucho más relajado que antes y se giró para mirarlo. Se movió desde su asiento hacia el centro, lo sacó del suyo y luego presionó una luz en el panel. El suelo bajo ellos descendió y las paredes fueron reemplazadas por objetos redondos de muchos tamaños distintos. Entonces, el descenso se detuvo y salieron del trozo de suelo ahora suspendido apenas sobre el suelo, que parecía haberse quemado recientemente. Lo volvió a cargar sobre sus hombros, ignoró la superficie caliente y siguió avanzando. Tras un breve trayecto, Timmel vio un objeto enorme, con la parte superior del color de la nieve y la inferior del color de la ceniza. No podía estimar cuán alto era realmente, pero sin duda era muy, muy alto.
Detrás había una gran superficie de agua, con su coloración típica y pequeñas olas. Después de ser cargado un poco más, reconoció dónde estaba. El gran objeto había estado en la orilla del gran lago salado, más allá de las colinas, y ahora se dirigían hacia esas colinas. ¿El dios del trueno realmente se había molestado en cargarlo personalmente de regreso a su aldea? El dios se detuvo de golpe y lo colocó en el suelo. Inmediatamente reconoció el claro en el que estaban. Con un fuerte tirón lo volteó hacia arriba, dejando expuesta su parte ventral, débilmente protegida, y sus articulaciones. Sacó un cuchillo hecho del mismo material brillante que parecía muy afilado, y lo acercó a la parte inferior de Timmel. «Por favor, no me hagas daño. Por favor, no me hagas daño», pensó Timmel antes de cerrar los ojos, esperando el corte en cualquier momento. La presión que mantenía sus extremidades juntas desapareció. Abrió los ojos y vio que habían cortado la cuerda que la sujetaba. Se volteó y luego se puso de pie. Apuntó su mano derecha hacia sí mismo y le dijo a su dios su nombre: Timelm. El dios apuntó uno de sus dedos hacia sí mismo y dijo: humano. Luego recogió su lanza de caza y se la arrojó por el aire hasta que llegó a sus manos. Entonces hizo un gesto con la mano que Timmel interpretó como una señal para que se acercara. Continuaron su camino. Se giró y se adentró en el bosque. Timmel lo siguió. Era un poco más rápido que él, pero se detenía ocasionalmente para esperarlo. Después de un tiempo moderado, se detuvo y comenzó a moverse con mucho cuidado. Timmel se acercó también con pasos sigilosos hasta quedar justo a su lado. Señaló hacia el bosque y Timmel siguió con la vista el dedo. A lo lejos había un desvela. Antes de que pudiera acercarse sigilosamente, el dios alzó su arma y la apuntó hacia el animal. Un fuerte estruendo, casi ensordecedor para Timmel, resonó en el bosque, y el desvelva cayó muerto al instante. Timmel se acercó al cadáver y comenzó a levantarlo. Lo sostuvo entre sus brazos y se lo ofreció al dios. Él lo rechazó y lo ayudó a colocar el desvelva sobre su espalda. Timmel imitó el gesto que habían usado antes para decirle que lo siguiera, y comenzó a marchar de regreso a su aldea. Después de un rato se dio la vuelta para ver si lo seguían, pero no había nadie. Volvió al lugar donde habían cazado al desvelva, pero solo encontró huellas que iban en dirección contraria. La siguió corriendo de regreso a la orilla. El enorme objeto seguía sobre la arena, pero el panel del suelo que antes colgaba de su parte inferior ya no estaba. Entonces, unas llamas se encendieron en la parte baja y el estruendo volvió. Como si no pesara nada, el objeto comenzó a elevarse hacia el cielo y se volvió cada vez más pequeño. Timmel lo observó hasta que desapareció de su vista. Luego se giró hacia las colinas y caminó, con su presa de caza sobre la espalda. Tenía una historia que contar. Sara se quitó el casco después de que la atmósfera se estabilizara nuevamente a niveles terrestres. Soltó su trenza y echó su cabello rojo sobre el hombro. Desactivó el silencio de radio y llamó al UNS Pioneer 10. UNS Pioneer 10, habla Star Fox 1. ¿Me copian? Star Fox 1, aquí UNS Pioneer 10. Te recibimos fuerte y claro. Cambio. Pioneer 10, ¿me tienen en radar? Te tenemos en radar, calculando maniobras necesarias ahora. Pensó en su extraño encuentro con el semiarácnido en el planeta y soltó una risa. Que están graciosos, Sara. Sabes, Sang, ese fue el primer contacto entre humanos y otra especie sintiente. Y lo primero que pasa es un tiroteo. ¡Qué forma tan terrible de conocerse! Bueno, tú tuviste que dispararle. Pudiste quedarte quieta. Los trajes de exploración son lo bastante resistentes como para aguantar disparos de pistola. Bueno, el protocolo de exploración dice que la vida del explorador va primero, y que disparar es un medio válido de defensa propia. Además nos dio varios datos valiosos y algo de información sobre la formación de conciencia. Eso al menos debería justificar los esfuerzos de Giorgio para traerlo de vuelta. Sí, definitivamente le debes una de tus raciones de pastel a Giorgio. ¿Qué? Solo me quedan 2 y ya tengo que racionarlas. Sabes que aún nos quedan 2 meses de misión. Giorgio, ¿escuchaste eso? Una ración de pastel de parte de Sara para ti. Sam, eres un Está bien.
Una ración de pastel para Giorgio. ¿Está listo el plan de navegación? Lia lo está revisando, pero debería terminar en unos segundos. Sí, está listo. Te lo estoy enviando ahora. Sara esperó unos segundos antes de que su pantalla de control parpadeara y apareciera un mapa orbital con trayectorias y maniobras necesarias para volver a acoplarse al Pioneer. Veamos, 4 horas hasta el acoplamiento, así que unas 5 horas hasta que regrese. ¿Podrías llenar el informe con todo lo que pasó en el Pioneer, cariño? Está bien, amor, lo haré, pero solo si vamos a divertirnos esta noche. Gracias, cariño. ¿Ya quería algo desde ayer? Sara, sabes que todo esto queda grabado en el protocolo, y esta vez alguien sí va a leerlo. Claro que lo sé, por eso lo dije. Y así todos sabrán que me robaste una ración de pastel. Nos vemos en 5 horas. Nos vemos en 5 horas. Sara cerró el canal de radio y se concentró en la lista de maniobras frente a ella. La próxima sería en 40 minutos, tiempo de sobra para comenzar a llenar los documentos. Planeta Spectre 17463992b. Habitable, sí. Apto para colonización, no. Razón de clasificación, habitado por especie sintiente primitiva. Se requiere estudio indirecto adicional. Ver informe de primer contacto adjunto. Firma, Sarah Witt. Sara volvió a mirar la lista de maniobras. 15 minutos hasta la siguiente. Computadora, abre el informe de primer contacto. Abriendo informe de primer contacto. Sara llenó cuidadosamente los datos, describiendo su encuentro con el alienígena con gran detalle, hasta que una alarma la sacó de sus recuerdos. La primera maniobra debía ejecutarse en 30 segundos. Sara observó cómo el sistema automático de control de vuelo ejecutaba la maniobra. Luego volvió a mirar su informe. Terminó el protocolo y luego se relajó en su asiento. Aún tenía alrededor de 2 horas hasta el acoplamiento. Una semana después, Sara estaba sentada en el comedor del Pioneer 10, junto con toda la tripulación de la nave. Finalmente habían llegado nuevas órdenes desde Terra. ¿Recibimos órdenes concretas? No, solo una orden de proceder con precaución, respondió el capitán Cluz. Así que, todos ustedes, ¿qué hacemos? Definitivamente me gustaría estudiar más este planeta, dijo Sang. Pero no se supone que debemos interferir con civilizaciones primitivas. Nuestras acciones anteriores ya podrían haber causado algún problema. Sara, ¿tú qué dices? Bueno, me encantaría el trabajo de campo, pero Sang tiene razón. Podríamos causar un gran problema si seguimos con misiones en la superficie. El sujeto que secuestramos probablemente ya cree que conoció a un dios. Si más personas informan cosas como esta, vamos a crear una religión masiva sobre nosotros. Entonces, nuestro consenso es que deberíamos detener las misiones en tierra. Yo sugeriría que desplegáramos nuestro satélite Centinela y vigilemos desde órbita. Esto nos dará imágenes orbitales y datos de radio una vez que avancen tecnológicamente. Probablemente sea nuestra mejor opción. Hagámoslo. Sang, ¿estás de acuerdo? Sang asintió. Lia, Pierre, Giorgio, Peter, ¿están de acuerdo? Todos, excepto Lia, asistieron. Lia, ¿qué pasa? Bueno, quiero añadir que probablemente deberíamos instalar un sistema de defensa contra asteroides en este sistema. No queremos volver algún día y ver que todos están muertos como los dinosaurios. No tenemos un sistema portátil de defensa contra asteroides disponible, así que tendremos que solicitarlo a Terra. Por ahora nos limitaremos al Centinela. ¿Alguien más está en desacuerdo? Todos negaron con la cabeza. De acuerdo. Sara, Peter, salgan y trasladen el Sentinel desde la bodega de carga exterior hacia la bodega de carga del Star Fox. Sara, tú toma el Star Fox y colócalo en órbita polar. Luego libera el satélite. Después de que regreses estudiaremos los otros planetas del sistema y luego volveremos a casa. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Sabes que todo el procedimiento toma 3 días? Peter ha tenido mucho menos tiempo de despliegue que yo. Es una orden, Sara. Además, tú eres quien mejor maneja la soledad, y sabes que instalamos una copia de la biblioteca de videojuegos solo para ti. Peter, piedra, papel o tijeras. Quien pierda despliega el satélite. Piedra, papel o tijeras, gritaron ambos al unísono. Sara sacó piedra, solo para ver la mano abierta de Peter. Está bien, lo haré. Te lo dije.
Sara estaba de nuevo en unas pequeñas lanzaderas orbitales del Pioneer 10. Miró la consola del Star Fox 2 y suspiró. La maniobra orbital que aumentaría su inclinación 90 grados estaba casi completada. Se colocó el casco del traje NBCS, hizo una prueba de presión y luego reguló la atmósfera de la cabina a cero. Una vez finalizada la maniobra, salió del Star Fox por la compuerta lateral y abrió la bodega de carga externa. Tomó el gran satélite de la bodega, lo conectó a un cable y lo lanzó lejos. Luego extendió los paneles solares, desplegó las antenas largas, revisó el sistema de comunicación superlumínico y extendió el escudo del radar. Sara activó el sistema automático de maniobras orbitales, liberó el satélite de su cable y regresó al Star Fox 2. De vuelta en la cabina, echó un último vistazo al satélite Centinela antes de activar los propulsores RCS y alejarse. El Centinela se colocaría solo en su órbita final. Era hora de regresar al Pioneer 10. Timmel miraba el cielo nocturno. Pensaba en lo que le había ocurrido varios días atrás. Cuando regresó, se sorprendió al descubrir que había estado fuera por 3 días. Al principio la mayoría lo llamó mentiroso cuando habló sobre su encuentro, pero había llevado consigo la cuerda divina. Después de ver que no se podía cortar y al notar el abultamiento en su coraza, todos cambiaron de opinión. Ahora estaba reflexionando. ¿Cuándo volvería a visitarlo el humano, ese dios del trueno? No lo sabía. Solo sabía que los dioses vivían en el cielo, allá arriba entre las estrellas. Las miraba cada noche en busca de una señal, aunque fuera pequeña. «Vamos, dame una señal», pensó para sí mismo. Se quedó ahí por un rato, hasta que una pequeña estrella cruzó el cielo nocturno y desapareció bajo el horizonte. Algo hizo clic en su mente. Ahora lo entendía. No volverían, no por él, pero en algún lugar, allá en el cielo, el humano, el dios del trueno, misericordioso y generoso, lo vigilaba con atención. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.